Bueno, pues buenos días, gracias por estar aquí, ¿vale? Daros las gracias. Vamos a empezar el primer seminario de Instituto Proyecto Maestro, donde vamos a empezar diciendo quiénes somos. Somos un equipo donde nos dedicamos a enseñar y a transmitir lo que es la enfermedad de adicción y a tratar a pacientes con esta patología. Para ello tenemos que empezar, claro, desde una base, donde empieza toda esta patología, donde empieza esta enfermedad. Y para eso tenemos que hablar del cerebro. El cerebro es una de las máquinas más perfectas que existe. Además es chiquitito, no es tampoco muy grande, pesa entre 1.200 y 1.500 gramos, ¿vale? Tiene 100.000 millones de neuronas y entre ellas tiene trillones de conexiones sinápticas. Consume el 20% de la energía que consumimos. O sea, por lo tanto está predispuesta, diseñada para ahorrar energía, ¿vale? Entonces, utiliza lo que son los atajos mentales. Y el aprendizaje es fundamental para el cerebro. Entonces ahí aprendemos, en este caso el cerebro aprende a sobrevivir mediante esos atajos mentales. Esos atajos mentales nos hacen que sobrevivamos, como en este caso siempre buscando la comida, quedándonos memorizando en el cerebro estas zonas, estas situaciones, relacionándonos con personas, todo esto como medio de supervivencia. Entonces, por lo tanto, vamos a empezar a tratar el quid de la cuestión, la adicción. Porque la adicción es una enfermedad. Iremos explicando por qué es una enfermedad. Hoy generalmente está muy mal visto, ¿vale?, llamar a la persona adicta. ¿Qué es lo que significa la persona adicta? La adicción viene del griego adictus, que significa esclavo de. Los tiempos de Roma, de Grecia y demás, cuando las personas eran capturadas, eran hechas prisioneros, se le llamaban adictus, esclavo. Por lo tanto, la palabra adicto significa ser esclavo. El adicto es esclavo a la sustancia, pero aparte de la sustancia, es esclavo de su propia mente, de sus propios pensamientos. Pensamientos que después iremos desarrollando, que va disfrazado un deseo de consumo. Por lo tanto, decimos que la persona es adicta. ¿Cuáles son los orígenes de la adicción? Ya el cuerpo, de alguna manera, como medio de supervivencia, bueno, pues comía frutas, por ejemplo el madroño, que contiene, cuando fermenta, produce esta sensación, la misma sensación que te produce el alcohol, ¿vale? Entonces, como antes habíamos dicho que la mente está diseñada para sobrevivir, el hombre siempre, en los tiempos, ha querido tener el control de la situación. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Dónde va a llover? ¿No va a llover? ¿Este año va a ser bueno? ¿No va a ser bueno? Entonces siempre había una duda ahí. Quería tener el control de la situación. Para ello, ¿qué es lo que ocurrió? Si veis las cuevas de Altamira o cuevas así, donde hay pinturas rupestres y demás, hacían estos ritos donde después venía el chamán y de alguna manera pues provocaba estado alterado de conciencia para adivinar el futuro. Ahí vienen los orígenes de la adicción. Los primeros consumos, digamos, que la humanidad empezó a hacer. Después, hace 25.000 años, con la llegada de la civilización, toda esta práctica se fue extendiendo. Recordemos que, bueno, ¿quién no ha visto el típico borrachuzo en las películas del oeste? O, bueno, hace tiempo atrás que decían, no, que son borrachuzos. No, ya eran adictos, ya eran alcohólicos, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, la sociedad no ha tenido esa constancia o, bueno, ese conocimiento de que, bueno, tenían un problema, porque además el adicto es el que más sufre. El adicto hace sufrir mucho a la familia, pero el adicto son de las personas que más sufren.
terminan consumiendo aunque no quieran consumir. Ya dicho esto, vamos a ver qué tipos de adicción son las que existen. Entonces tenemos dos tipos de adicción, ¿vale? Con sustancia y sin sustancia. No, es que mi hijo no toma cocaína, pero vamos a ver, tu hijo tiene otro tipo de adicción, es la misma, lo que pasa que en este caso iremos viendo el por qué unos toman una droga y otros toman unas actitudes comportamentales. Dentro de las drogas legales tenemos el alcohol. El adicto generalmente empieza consumiendo por el alcohol. ¿Quién no ha consumido aquí alguna vez alcohol? Creo que todos. Bueno. Caso específico, ¿verdad? Puntual, ¿verdad? Puntual con mi madre alcohol. Ya has consumido alcohol. Y él se consume, yo no en la vida. Vale, pero la adicción empieza con un consumo. Sí. Y después te iré explicando por qué el adicto uno consume cocaína, otro heroína, otro, no sé, por qué uno es adicto al sexo, otro los videojuegos, otro las compras compulsivas, otro la comida, qué sé yo. Ahora explicando el por qué cada uno tiene un referente distinto. Dentro de las drogas legales, el alcohol, que está muy bien visto, pues es una droga legal y además es una droga donde la sociedad minimiza mucho esto. Es la única droga que te puede matar de un síndrome de abstinencia, la única. Y además daña a cada célula del cuerpo, o sea... tenemos las benzodiazepinas, que en este caso, como el diazepam, tranquimacin, que son recetas, que son médicas. Hay muchas personas, y sobre todo las mujeres, son las que se inclinan más a este tipo de sustancias, tanto el alcohol como la benzodiazepina. La metadona, que también la dispensan, porque son medidas de contención cuando hay pacientes que no pueden dejar, por ejemplo, la heroína, bueno, como medio de contención, medio auxiliar de recursos, bueno, pues siguen manteniendo ese consumo. Las drogas ilegales, bueno, pues esas las conocemos, creo que las conocemos todos, el cannabis, la cocaína, la heroína, el éxtasis, la ketamina, etcétera, ¿vale? Las adicciones sin sustancia o comportamentales, bueno, pues la ludopatía, el sexo compulsivo, compra compulsiva, las nuevas tecnologías o asimismo el tema de la comida. ¿Por qué está tan mal visto que una persona sea adicta? Porque claro, cuando decimos adicto, creemos que vemos a esas personas con esos carritos, arrastrando, ¿vale? Vemos que esos destrozos que hacen los adictos, pero bueno. La sociedad, hay una diferencia entre las mujeres y los hombres, ¿vale? La sociedad entiende que los hombres somos balas perdidas, ¿vale? Y no tenemos conocimiento. A las mujeres, sin embargo, se le dice que son malas madres, con todo lo que eso repercute en ella misma, porque, bueno, la mujer hasta hace poco ha tenido la idea de que, bueno, ha tenido que ser siempre cabeza de familia y de alguna manera, bueno, pues está más discriminada en este aspecto. Como bien he dicho antes, pensamos que los adictos son los que están en la calle. Todo esto es debido a la época, a los años 80, con este boom de la heroína que hubo, que de alguna manera pues había personas que, bueno, tenían necesidad de robar y de delinquir y demás. La diferencia entre hombres y mujeres es que la genética también es diferente, muy diferente la genética de los hombres con la de las mujeres. Aparte, los hombres no entienden que esto es una enfermedad, igual que muchas veces de las mujeres. Y también las mujeres piden la ayuda en centros asistenciales, en la rama asistencial comunitaria. De alguna manera lo trabajan más con psiquiatras, con psicólogos y demás, precisamente porque ellas de alguna manera tienen esa percepción de que, bueno, de que están peor visto ser adicto que una mujer, aun sabiendo que tienen un problema. Cuesta más trabajo incluso que entren en tratamiento. Por lo tanto, dicho esto, entendemos que la adicción no distingue de sexo, de raza, ni ideologías políticas. El adicto también viste con traje de armario. Quiere decir, hay adictos que son médicos, cirujanos, abogados, empresarios. Cualquier persona puede tener la adicción.
¿Qué es lo que ocurre? Que todo esto hace que, bueno, ¿qué van a pensar de mí? No entienden que es una enfermedad, porque, bueno, si tienes un cáncer, evidentemente tú vas y curas ese cáncer, pero claro, la enfermedad viene ahora después la mentira, que iremos explicando, yo puedo, yo controlo, no pasa nada, ¿qué van a pensar de mí? Entonces, esto es una enfermedad, como otra cualquiera, y debe ser tratada como tal. La cuestión de que esta enfermedad es crónica, es para toda la vida, no tiene cura, tiene tratamiento. Y ahí es donde está la cuestión. ¿Por qué una persona se hace adicta? Nadie quiere tener una enfermedad. Estamos hablando que la adicción es una enfermedad. Nadie quiere ser enfermo, nadie. Pero dentro de las enfermedades es la única que está en nosotros, que podemos controlarla, que está en nuestras manos de curarla o de tratarla. Para eso se empieza haciendo un uso recreativo, como han comentado antes, ¿no? ¿Quién no ha bebido? Ahí cuando empieza el adicto, empieza con ese consumo donde ese uso recreativo empieza a pasárselo bien, empieza a tapar inseguridades, miedo, a relacionarse de otra manera, empieza a sentirse diferente y empieza ya a asociar que el consumo, coño, joder, pues me sienta bien. Soy otra persona, pero esa es la mentira de la enfermedad, ese es el autoengaño. Después empieza a hacer un abuso. Ya ese consumo, esa personalidad que te hace el consumo, quieres tenerla cada vez más. Quieres ser más diferente a lo que eras antes. Ser tímido, ser introvertido, no poder hablar, tal y cual. Claro, ya haces un abuso. Y ya estamos ya cerca, rondando, ¿vale? La dependencia. La dependencia ya es cuando ya la cabeza ya se gira y dice ya que necesitas la droga todos los días. O necesitas tener esa actitud todos los días. Y ya empieza de alguna manera a vivir para y por el consumo. Ya se apodera de ti la enfermedad. ¿Cuáles son los factores que hacen que una persona se haga adicta? Sobre todo en la parte genética, ¿vale? Hay una herencia hereditaria que explicaremos ahora de dónde viene. También el ambiente donde la persona se vaya desarrollando. No es lo mismo una persona donde tenga una familia estructurada que desestructurada, ¿vale? Y el ambiente social, evidentemente. El adicto va a tirar siempre para juntarse con personas donde tenga más cerca el consumo. Quiere decir, bueno, ¿y por qué en este caso las personas, cuando hablamos de la herencia genética, por qué siendo 2 o 3 hermanos, por qué yo sí y los demás no? Precisamente por eso, por la herencia genética. Y la herencia genética está estudiado que hay un gen, que es el gen DR2, aparte de que hay varios genes, de 1, de 2, de 3, 4 y 5, el gen D2, que es el recaptador de la dopamina, que son los que están indicados en el proceso, que tal como indica aquí, de placer, la memoria y del aprendizaje. El adicto se hace adicto en el momento que empieza a entrar el consumo. No se le pone freno. Todo esto hace que haya una normalidad en esta señalización de la vía dopaminérgica que hacen que causen desórdenes. Entre ellos la adicción y otros muchos. Pero sobre todo ahí tenemos la adicción. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que es la enfermedad de adicción. Porque hablamos que es una enfermedad. No es un vicio, eso hay que remarcarlo y recalcarlo una y otra vez. La Organización Mundial de la Salud ya catalogó la adicción y dice lo siguiente, que es una enfermedad psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Se caracteriza por el conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Así lo define la Organización Mundial de la Salud. También la podríamos definir de otras diferentes maneras. Hemos dicho antes que es una enfermedad crónica, que es primaria, que no es síntoma de otra patología. Afecta a la cognición, o sea, a la forma de pensar,
Por lo tanto, pensamos malamente, actuamos malamente. Eso hace que ocurran cambios en el cerebro, ¿vale? Que en este caso el adicto llegue a consumir aunque no quiera, precisamente porque ya se han formado unas vías de información diferentes a las que tenía. La característica principal es el autoengaño. Es la mentira. La gente, la sociedad tiene autoengaño. Quien dice, no, es que yo estoy mal porque tú me has hecho esto. No, tú estás mal porque tú no sabes gestionar esas emociones, ¿vale? Entonces, el adicto, ¿vale? Como la enfermedad, como medida de protección, ¿vale? Utiliza la herramienta principal que es el autoengaño para distorsionar la realidad. No quiere ver lo que le ocurre, porque si ve, lo explicaremos también más adelante, si ve lo que le ocurre, tiene que enfrentarse a la raíz de sus problemas y cambiarlo. Podríamos seguir definiéndola, que es una enfermedad mental, evidentemente una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque es de la mente. La gente, las personas, los adictos, los familiares incluso, no, mi hijo, ¿cómo está loco? Entendemos que cuando tiene una enfermedad mental tiene que estar en el psiquiátrico. Vamos a ver, el adicto también hace locuras, ¿eh? Intento de suicidio, roba, yo qué sé, 1001 cosas. Por lo tanto, es una enfermedad de la mente, no es del codo ni de la pierna, es de la mente. Porque cambia la estructura del cerebro. Se piensa malamente y se actúa malamente. ¿Cuáles son? Es la gasolina del coche que le hacen dar. ¿Cuál es la gasolina de la adicción? Bueno, pues son esas ideas irracionales. Generalmente se nutren de emociones negativas, pero también de emociones positivas. Entonces decimos que el adicto está en activo, está cerca del consumo. El cerebro, lo raro es que el cerebro funcione, que el cerebro piense. Eso es lo raro. Porque el cerebro está diseñado para sobrevivir. No está diseñado para pensar. ¿Ve? Crea su propia percepción de supervivencia. También decimos que la adicción es un pensamiento que está basado generalmente en ideas irracionales, pero también de ideas racionales, porque ahí es donde van a entrar las estrategias de la enfermedad, como la razón. Tengo mi razón, además la puedes tener incluso, pero ¿cómo uno lucha por todo eso? Son ideas racionales que también te llevan a consumir. La enfermedad crea poco a poco un patrón de comportamiento que está reforzado precisamente por esas ideas, por ese autoengaño, que es la característica principal de la enfermedad de adicción, el autoengaño. Y aquí viene la clave aquí de la cuestión. El amor del adicto es la droga. El adicto quiere a la droga bajo todo concepto. Para eso justificará, manipulará. Hemos dicho que la adicción crea su propia percepción, su propio mundo, su propia mentira. No quiere salir de ahí, porque la adicción forma parte de nosotros. Conoce, está dentro de nuestro cerebro. Ha dirigido nuestra vida durante muchos, muchos años. Por lo tanto, la adicción, como forma parte de ti, como un enanito bueno y un enanito malo. Ese enanito malo, durante muchos años ha dirigido tu vida y conoce cada parte de ti. Y siempre va un paso por delante tuya. Siempre, porque forma parte de ti. No un perrito que se saca a pasear. La enfermedad de adicción es un pensamiento que está muy inculcado en la persona. Por lo tanto, como ha dirigido la vida durante muchos años, su misión como medio de supervivencia es seguir dirigiendo la vida de la persona para que no vea la realidad. Y siempre el adicto va a buscar una justificación, porque siempre va a haber un deseo inconsciente, que es lo que tratamos en el Instituto Proyecto Maestro. Ver ese deseo inconsciente de consumo donde está disfrazada la droga. Porque el adicto, lo primero que le anula a la enfermedad de adicción es la voluntad. Recordemos que el adicto termina consumiendo aunque no quiera. ¿Cuántas veces ha dicho, no, mañana lo dejo? No, es que no puedo, es que, ¿sabes? Solamente una, venga, la última, llorando incluso, consumiendo. Ha consumido el adicto. Ha visto a los padres sufrir. Le ha dado exactamente igual.
Si ponemos aquí al adicto, a la familia, a la pareja, al trabajo, y en este círculo metemos a la droga, al final el adicto termina prefiriendo la droga porque esto es una enfermedad que es asociativa. Cuando hablamos de una enfermedad asociativa, ¿quién, por ejemplo, cuando ha conocido a una pareja, ¿vale? En un restaurante, en una cafetería, ha sonado una música, no sé, por ejemplo, José Luis Perales, ¿no? ¿Vale? Y ahora, os enamoráis, ¿vale? Y sentí esa descarga de dopamina, qué bien, qué bonito, que te quiero, tal y cual. Ustedes en este caso os marcháis y ahora, a los 3 días, suena esa misma música de José Luis Perales. ¿De quién os acordáis? De esa situación, de ese amor, ¿no? Qué bonito, ¿no? Oh, me estoy acordando de ella, no sé qué. Al adicto le pasa igual. El adicto, la droga, ha sido una amiga, que no ha sido una amiga, ha sido una enemiga de esa experiencia donde, al igual que en esa relación que tuvo en esa cafetería, esa descarga de dopamina, la vuelve a tener. El adicto tiene esa descarga de dopamina cada vez que consume. Por lo tanto, además hay experimentos de Ivan Pavlov, ¿vale? El condicionamiento clásico, donde en este caso hizo un experimento donde se daba comida a los perros, ¿vale? Entonces, entre comida y comida, nada más que el perro, cuando escuchaba ya los pasitos, el perro salivaba. Llegó un momento en que en este caso se condicionó una campana con la comida, ¿vale? Entonces el perro ya salivaba al escuchar la campana. Pues lo mismo, ¿vale? Nosotros funcionamos mediante estímulos, mediante condicionamiento. Esto ya está condicionado, la droga con la familia, la droga con la pareja, la droga con el trabajo. ¿Cuántas discusiones hemos tenido con la familia? Y al final nos hemos ido a drogarnos. ¿Cuántas discusiones hemos tenido? ¿Cuántas excusas hemos puesto con la pareja? ¿O cuántas recompensas por lo bien que lo hemos hecho trabajando? ¿Vale? Al final quitamos la droga, ¿vale? Al adicto, pero al igual el ejemplo que yo puse de esta pareja que se había enamorado, el adicto cuando se acuerda de la familia, de la manera como se acuerda, porque está bien acordarse, cómo se acuerda esa obsesión, lo quiero, necesito, lo que necesita es drogarse porque está asociada durante mucho tiempo, mediante conexiones sinápticas, está asociada al consumo. Y esto es lo que el adicto tiene que entender, ¿vale? ¿Dónde se disfraza el deseo de consumo? Porque ya la droga no es el problema, pero el adicto sigue teniendo cierto comportamiento, ciertas actitudes, igual que las de antes. Y esas son las que le van indicando que quiere consumir, pero el adicto no lo ve. Para eso, aquí en el Instituto Proyecto Maestro le indicamos, les hacemos ver dónde se disfraza ese deseo de consumo para que corrija esa actitud, para que no vuelva a repetir esos patrones.